Público presente, damos inicio a la séptima sesión ordinaria. Invito a la concejala Marcos al izamiento de la bandera y al resto de los presentes a ponernos de pie. Punto 2. Aprobación de las actas, número 1502 y 1503/24. Pongo a consideración la aprobación de las actas. Sírvanse votar. Aprobado por unanimidad. Punto 3. Bloque PJ, frente de todos, proyecto de ordenanza, imposición de nombre a sala de cirugía del Hospital Municipal de Deró. Este proyecto es girado a la Comisión de Asuntos Básicos. Punto 4. Bloque Juntos por el Cambio UCR, proyecto de ordenanza, procedimiento de prevención y facilitación para el consumidor sobreendeudado. Este proyecto es girado a la Comisión de Industria, Comercio y Producción. Punto 5. Bloque Juntos por el Cambio UCR, proyecto de ordenanza, creación de bibliotecas humanas. Este proyecto es girado a la Comisión de Educación. Punto 6. Bloque Juntos por el Cambio UCR, proyecto de ordenanza, regulación de animales sueltos en la vía pública. Este proyecto es girado a la Comisión de Industria, Comercio y Producción. Punto 7. Bloque Frente de Todos, Unión por la Patria, proyecto de ordenanza, circulación, tránsito pesado en la localidad de Salazar. Este proyecto es girado a la Comisión de Obras Públicas. Punto 8. Bloque Frente de Todos, Unión por la Patria, proyecto de resolución, beneplácito a iniciativa sobre instalación de planta de licuefacción de gas natural en el puerto de Bahía Blanca. Concejala Serra tiene uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, días atrás hemos tenido la visita aquí en nuestra localidad del presidente de la Cámara de la Legislatura Bonaerense, Alejandro Del Chiara, quien nos comentó sobre esta iniciativa público-privada entre la empresa YPF y Petronas sobre la instalación de una planta de licuefacción de gas natural en el puerto de la localidad de Bahía Blanca. Se está disputando la instalación de esta planta de gas y a través de este proyecto de resolución queremos manifestar nuestro beneplácito a que esa planta se instale en la localidad de Bahía Blanca. Sabemos la cantidad de puestos de trabajo que va a crear. Bueno, es una inversión estimada en $50 millones, creación de empleo, y también se encuentra cercana a nuestra localidad, a nuestra zona. Así que desde nuestro bloque hemos decidido presentar este beneplácito para que se pueda instalar esta planta y este acuerdo pueda realizarse en la localidad de Bahía Blanca. Ya hay muchísimos proyectos que se han presentado en diferentes bloques para que esta planta se instale en la localidad de Bahía Blanca, así que consideramos nosotros también, desde nuestro bloque, acompañar esta iniciativa y que pueda instalarse esta planta. Así que, señora presidenta, vamos a pedir aquí en el recinto su aprobación. Muchas gracias. Gracias, concejala Serra. Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto el proyecto de resolución a votación por su aprobación. Aprobado por unanimidad. Punto 9. Bloque Juntos por el Cambio UCR, proyecto de resolución, ordenamiento del tránsito en la salida de escuela técnica. Concejal Zubiri. Gracias, señor presidente. Bueno, este proyecto de resolución está basado en una inquietud de varios vecinos sobre el tránsito de la intersección de la calle Marcheretti y el acceso Carlet, propiamente la salida de la escuela técnica número 1. En esta resolución estamos pidiendo al Ejecutivo que se encarguen del ordenamiento del tránsito. A propuesta nuestra sería una senda peatonal elevada, como existe una la intersección del Club Bulldog, o existe una en el parque, en
la calle Alsina y Saavedra, o bien la colocación de un semáforo que funcione en los horarios en que los chicos se retiran de la escuela. Principalmente veríamos que no se vería solucionado con la gente de tránsito, porque los chicos salen de la escuela en horarios escalonados y todos sabemos que además es de doble escolaridad, así que es una escuela que tiene salida masiva de chicos y vemos que la circulación en el acceso a Barley se da muchas veces a alta velocidad y no estamos considerando, pero también nos gustaría la señalización para advertirle a los conductores de que en determinados horarios pueden hacer la desviación por la calle Arana. Principalmente sería lo que nosotros aportábamos, pero nos gustaría que el Ejecutivo, que en algún momento puso el semáforo en el acceso Copié y la calle Pellegrini, con un acuerdo con la escuela técnica, puede hacer algo parecido, que colabore y evite futuros accidentes. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal. Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto el proyecto a su votación por la aprobación. Aprobado por unanimidad. Punto 10, bloque puntos por DRO, proyecto de resolución, contenedor de basura en barrio Julián Tajada. Concejala Ramírez tiene uso de la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, este es un proyecto a inquietud de los vecinos del barrio Julián Tajada y la necesidad de la instalación de un contenedor de basura. Si bien existe un contenedor próximo al barrio en las calles, en la avenida Los Horneros, en la intersección con Sorsal, los vecinos nos están reclamando la posibilidad de otro que se instale en las calles Golondrina y San Martín, preferentemente sobre la vereda del Club Bulldog. Atento que, como que hay otro sector del barrio, o mirándolo para el pueblo o para el centro, a la izquierda del barrio, muchos de los vecinos suelen dejar sus bolsas de basura en esa esquina a los fines de que el recolector la lleve, y ello a veces provoca con los animales cierta desorden o rotura de bolsas, y por eso ese pedido. Y un poco también para la posibilidad de enmarcarlo en lo que es el Programa Provincial de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, que es una de las cosas que está llevando adelante el Ejecutivo Municipal, quizás encuadrarlo en ese lugar para su instalación. Y nada más, señora presidenta. Gracias, concejala. Sí, concejal Videla tiene uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, vamos a acompañar este proyecto. También quería agregar que sí, como dice la concejala, hay un contenedor de basura en calle Los Horneros, en la intersección con el Sorsal, y también hay otro más ubicado está un poco más retirado, en calle Reale y San Martín. Ahí hay otro más. También sabemos que no se puede colocar un contenedor en cada esquina, tampoco el que está ubicado en el Sorsal y San Martín, que está enfrente del barrio, porque a ningún vecino le gustaría salir y encontrarse con un contenedor en la puerta de su casa o en la esquina. Y bueno, más que nada quería agregar eso. Gracias. Gracias, concejal. Entonces, sí, concejal Zubiri. Nosotros también vamos a apoyar este proyecto. Lo que nos gustaría recalcar, y que hemos tenido bastante inquietud de los vecinos, es sobre el canasto que está ubicado en la avenida Horneros. Nos manifiestan que es un depósito de basura de cualquier tipo, sobre todo de la gente que viene de la zona rural. Y en charlas informales con algunos funcionarios del Ejecutivo han reconocido que para el funcionamiento y la cantidad de gente y la diversidad de basura y el vandalismo que sufre ese canasto, el Ejecutivo tendría que planificar un mejor servicio sobre ese canasto de basura. Se sabe que mucha gente que va del campo lo deja, se sabe que lo vandalizan y le sacan los pernos y muchas veces vuelcan el canasto.
Y el Ejecutivo, por lo que yo he charlado, ha tomado nota de esto y lo que sí entendemos es que si no mejora el servicio, por más que los contenedores tengan tapa, van a sufrir el mismo problema que está sufriendo este canasto en esta avenida. Gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal. Sigue, concejala Romano. Gracias, señora Presidenta. Coincidimos también con el concejal de que hay que ordenar un poco el tema de la basura, concientizar más que nada el apartado, la separación de la basura. Para eso el municipio lleva adelante un programa ya desde el año pasado. Este año se va a empezar a implementar en uno de los barrios un proyecto también que salió desde aquí, de este honorable cuerpo, que se trata de localizar en todos los barrios un sector de punto limpio, así se llama, sectores de punto limpio, donde se van a colocar contenedores para el reciclado y también para el uso de composteras y demás. El primer lugar es el barrio 8 de noviembre, porque ya tiene algunos indicios de esa conducta, ¿no?, que vienen haciendo los vecinos del barrio y lo han pedido y demás. Y estaría bueno también que a partir de allí se pueda implementar el próximo punto limpio en este barrio. Así que vamos a trabajar para que eso se pueda lograr. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, concejala Romano. Entonces, si ningún otro concejal hace el uso de la palabra, si concejala Colonna. Gracias, señora Presidenta. Sí, bueno, estamos de acuerdo, por supuesto, y por ahí agregar a lo que decía la concejal Romano, de que van a colocarse puntos limpios, me parece perfecto, como el que está en el parque, ¿verdad? Es algo así a lo que se refería. Poder sumarle a ese punto limpio un contenedor para depositar pilas. Sé que por ahí debería presentar un proyecto, pero bueno, si se puede tener en cuenta estaría bastante importante, ya que me lo han planteado varios vecinos de que no saben dónde colocar las pilas. Aprovechando este contexto de que se están instalando los puntos limpios, por ahí al lado, con los recaudos que requiere, por supuesto, por los mismos líquidos que desprenden las pilas, poner algún tipo de contenedor. Gracias, señora Presidenta. Gracias, concejala. Existe ya un proyecto de pilas que, bueno, todavía no se ha podido concretar porque las pilas aún no se pueden reciclar. Entonces es bastante complejo el tema de pilas. Bueno, entonces ahora sí, votamos por la aprobación entonces de este proyecto, aprobado por unanimidad. Punto 11, bloque Juntos por Cordero, proyecto de resolución, rechazo a modificatorias de la ley de procedimiento laboral. Concejal Urruti tiene uso de la palabra. Gracias, señora Presidenta. Bueno, en este proyecto de resolución nosotros queremos manifestar nuestra preocupación y rechazo al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados de la provincia bajo el nombre de la modificación del artículo 48 de la Ley 11.653 y sus modificatorias Ley de Procedimiento Laboral, que incluye toda la doble indemnización, los despidos y varias cosas más. Yo voy a dar mi punto de vista como pequeño productor o los reclamos que he recibido de pequeñas empresas. Después mi compañera va a dar más fundamentos técnicos y legales. Nosotros queremos que esto no suma o complica, mejor dicho, al pequeño productor o a las pymes, y lo que va a terminar siendo es fomentando más el trabajo en negro que en blanco, que cada día se cultiva y se hace más grande la economía en negro de este país. Como productor se hace difícil la carga de obra social y aportes y todo lo demás, que si encima recargamos en una doble indemnización, cuando a la práctica nadie se desprende de un empleado que sea bueno o que le sirva. No conozco los casos, y si habrá, como toda ley, alguna posibilidad que surja algo de eso, la proporción siempre es mucho menor a la realidad. Y después me parece hasta un poco también gracioso, yo trabajé en SENASA durante 27 años,
siempre fui contratado. Me retiré contratado, nunca como planta permanente. Entonces vi pasar todos los colores políticos, o sea que no estoy haciendo de la bandera ni ahora ni antes, después, sino que el Estado, como Estado, a los pequeños o a las grandes empresas, o lo que fuera, nos exige todo, pero el mismo Estado a mí me contrató durante 27 años con un contrato que me lo renovaba por año. Si a fin de año a mí no me renovaban ese contrato, yo me quedaba sin trabajo. Entonces, obviamente a mí me servía, al Estado le servía y duró 27 años. Por lo cual estoy tratando de demostrar que si las condiciones laborales para uno y para el otro están estables, es mucho mejor que hacer todas estas leyes que lo único que hacen es complicar y no favorecer a las pequeñas empresas, pymes o productores. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. Sí, concejala Ramírez. Gracias, presidente. Un poco también dar algunos aspectos técnicos de por qué este bloque entiende que no hay que acompañar este proyecto, ya que esta reforma a la Ley de Procedimiento Laboral de la Provincia de Buenos Aires es improcedente porque vuelve a plantear una cuestión de derecho común, que es una competencia que está regulada en la Constitución Nacional, que corresponde al Congreso de la Nación, y así lo dicen los artículos 31, el 75, inciso 12, y el 126 y demás normas concordantes de la Constitución Nacional. Contar también que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en fecha 13 de noviembre de 2013, por mayoría declaró ya la inconstitucionalidad de la Ley 14.399, ley que ya disponía esto. Y en ese aspecto la mayoría ratificó la aplicación de la aplicación para los juicios laborales de la tasa pasiva en una sentencia que tiene más de 66 focas, que lleva el número 108.164, Abraham Héctor Osvaldo Contador y Hermanos SRL y otros sobre daños y perjuicios. Pero no solo lo hizo en este juicio, Walter Javier y Provincia contra Provincia RT y otros. O sea, son varias las resoluciones de la Corte de la Provincia planteando la inconstitucionalidad de una norma similar a la que ahora se pretende imponer. Incluso más recientemente, en un fallo nuevito del 29 de febrero de 2024, en el fallo Oliva Fabio, tipo de indemnizaciones. Y dejan claro que esta incluso va en contra con lo que dispone el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Que la acumulación de intereses implica en forma repetitiva el resultado de las tasas activas efectivamente aplicadas y exceden sin justificación cualquier parámetro de ponderación razonable. Entonces, no hay más que seguir los criterios de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, de la Corte de la Nación Argentina y lo que dispone el artículo 770 del Código Civil y Comercial de la Nación, por el que no se deben intereses de los intereses porque llevaría a un enriquecimiento sin causa y atenta contra la seguridad jurídica. En este contexto económico complejo, no nos parece que sea una prioridad este tipo de medidas que atentan contra las pequeñas y medianas empresas bonaerenses. Incluso quisiera mencionar que nuestra Cámara de Diputados y Senadores de la provincia dictó una ley que modificaba el Código Procesal, que es la Ley 15.057, que al momento no ha podido ponerse, que es la Ley de Procedimiento Laboral de la Provincia de Buenos Aires, y nos seguimos manejando por la 11.653, porque la Corte de la provincia dispuso que no iba a no entraba en funcionamiento porque no estaban los tribunales adaptados y un montón de cosas que planteaba la norma, y por eso estamos con la vieja norma de procedimiento laboral. Reiteramos, entendemos que este tipo de normativa requieren otro tipo de tratamientos y esencialmente requiere llamar a quienes se van a ver perjudicados eventualmente por este tipo de normas, porque es sabido que quienes mayor empleo dan a los bonaerenses son las pymes, y con esto me parece que en vez de favorecer el trabajo estamos castigando a los dadores de trabajo. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejala Ramírez. Si ningún otro concejal, sí, concejala Serra. Gracias, señora presidenta. Bueno, este proyecto que ha presentado la diputada bonaerense Maite Alvado en la Cámara de Diputados de la provincia y que se ha aprobado por mayoría, entendemos que en discusión en la legislatura, y que han decidido que este artículo viene a modificar. Este proyecto de esta diputada
está referido a las indemnizaciones. Referido a las indemnizaciones, ¿por qué? Porque sabemos que hoy un juicio laboral lleva entre 4 o 5 años cuando hay diferencia en la tasa activa. Lo que viene a hacer este proyecto es tener una tasa activa, que se aplique la tasa activa, ¿sí? La tasa de interés será la tasa efectiva anual vencida, impuesta por el Banco de la Nación Argentina. En este caso, señora Presidenta, a la demora de los juicios se pretende igualar también el cálculo de las indemnizaciones en Provincia de Buenos Aires al cálculo de indemnizaciones a Capital Federal, utilizando esa misma tasa, la tasa llamada activa, porque si no, esta tasa que hoy se aplica a la pasiva se come los años de espera porque no se actualiza. Entonces, desde nuestro bloque, creo que tampoco hay que considerar casos puntuales, hay que ver todos los casos, plantearnos todos los casos y qué es lo que este proyecto viene a modificar. Por ahí deberíamos hacer, sí, seguro, acá hay muchos abogados, un replanteo de la justicia, de la demora de estos juicios laborales, de por qué se tiene que aplicar una tasa activa y qué perjudica o no al empleado y al empleador también, por supuesto. Entonces, creo que viene a igualar este proyecto el cálculo de las indemnizaciones. Nada más que eso, igualarlo a lo que sería hoy el cálculo en Capital Federal, con esta tasa. No viene a ser otra cosa, así que sabemos que en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires se aprobó por mayoría, y bueno, nuestro bloque en este caso coincide con el proyecto presentado por Maite Albado y no va a acompañar y rechaza este proyecto de repudio. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, concejala Serra. Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, sí, concejal Chepare. No, solamente, bueno, agregar, resaltar eso, que lo que cambia son las tasas y la manera de calcular esas tasas, y que lo que realmente perjudica a las pymes de la provincia y de todo el país es la situación actual, y es a la situación que nos ha llevado el gobierno nacional en muchos casos. Bueno, no sé, mis compañeros concejales, en mi caso que tengo una pyme o tengo una empresa, lo que más nos complica es la caída del salario, la caída de los ingresos de todos los argentinos, los bonaerenses, la caída en las compras, la caída en los ingresos. Consideramos que eso es lo que realmente complica a las pymes, y que a la hora de invertir, las empresas inviertan donde les conviene y cuando les conviene y cuando se vende, más que nada. Así que nada más agregar eso. Nosotros rechazamos este proyecto de repudio porque estamos a favor del proyecto que presentaron diputados de nuestro partido. Gracias, presidente. Gracias, concejal. Entonces hay dos mociones, una por la aprobación y la otra moción es... Sí, concejal Sevilla. No, me gustaría una aclaración de a qué se refiere con la situación económica a la que nos ha llevado este gobierno, si se refiere al nacional, al provincial o al municipal. Porque yo creo que los aumentos impositivos que más están afectando a las pymes, impositivos, no estoy hablando del costo de los servicios, estoy hablando del costo impositivo que es de la provincia de Buenos Aires con los inmobiliarios, con las patentes, y los municipios con 300% de tasas, en el caso de DERO, 387 va a ser en julio para las tasas de DERO, un aumento indiscriminado y sin aviso en la seguridad e higiene en el partido de DERO para el mes de junio, que ya verán el ruido que está haciendo, sin avisarle a los contribuyentes. Se está yendo de tema, concejal. Remitámonos al proyecto que vamos a aprobar o rechazar en esta sesión. Bueno, si me puede aclarar a qué gobierno se refería. No, porque no estamos el pedido suyo no se refiere precisamente al proyecto, y para eso deberíamos, o usted debería pedir moción de debate libre. Bien. No puede hablar porque ya habló concejal.
Bueno, entonces hay dos mociones, una por el rechazo y la otra por la aprobación. Votamos por el rechazo del proyecto. Votamos por la aprobación del proyecto. Hago uso de mi voto doble. No necesito hacer uso del voto doble porque hay 5 concejales. Entonces, por mayoría se rechaza el proyecto. Punto 12, bloque Juntos por Cordero, proyecto de resolución de repudio sobre accionar del funcionario público. Concejala Ramírez, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, aprovecho la oportunidad porque tiene que ver un poco con este proyecto de resolución, que hoy nos hemos enterado por todos los medios que la justicia de Brasil ha condenado al actor Juan D'Artes por el juicio de violación a la actriz Thelma Fardín, una sentencia que sin duda es un paso firme en la lucha por los derechos de las víctimas de violencia sexual y de género. Uno de los argumentos, me parece que tiene importante esta sentencia, es la ponderación de los derechos humanos o estándares de derechos humanos que establecen la forma en que deben ser investigados los casos de violencia sexual, especialmente los que respectan a la valoración del testimonio de la víctima y el respeto al tiempo necesario para denunciar este tipo de hechos. Contar que a mediados de 2021 una ex empleada municipal de nombre Melody Rakowska denunció al intendente de La Matanza. Denuncia que tramita en la Fiscalía 8 en lo criminal y correccional de Capital Federal por el delito de abuso sexual simple, en donde la jueza María Galetti dispuso el procesamiento contra el señor Fernando Espinosa por el delito de abuso sexual simple, concurso real, con desobediencia en calidad de autor y en perjuicio de la denunciante. Y dispuso asimismo un embargo para este en 1.500.000. Que en un refuerzo por proteger a la mujer también dispuso la jueza la prohibición de contacto entre las partes, situación que fue violada por el intendente Espinosa. Allí la magistrada, para disponer este procesamiento, detalló que el acto físico impúdico de apetencia sexual que el imputado llevó a cabo sobre la damnificada en mayo de 2021 fue aprovechando la relación de autoridad como jefe. También dijo la jueza que los dichos de la denunciante, además de no ofrecer reparos en orden a su credibilidad, cobran mayor relevancia no solo a partir de la prueba recolectada, sino también del material que ella misma aportó y se encuentra incorporado digitalmente a la causa. Recordar también que el colectivo feminista de actrices argentinas salieron a solidarizarse con la denunciante y a exigir y preguntarse, leo textual, nos preguntamos si un hombre procesado por abuso sexual va a seguir ocupando el cargo de intendente del municipio más grande de la provincia de Buenos Aires. Instamos a la ministra de Género Estela Díaz y al gobernador Axel Kicillof a romper el silencio que avala este tipo de delitos. La violencia sexual o de género constituye una de las vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres que más frecuentes se viven en nuestra sociedad. Y comentar también que nuestro país ha adoptado diversas convenciones, como la Ley 23.179 de Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o la Ley 24.632 de Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Ley 26.171 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o más conocida como Convención de Belén do Pará, y la ley, entre otras, la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y todo este cuerpo de leyes que menciono nos tiene que servir para ver que hay un cierto error conceptual en que dicen algunos que hay que esperar la voz judicial. Pues no es así. Si bien es un delito sexual, que generalmente se da en la intimidad, no deja de constituir una carencia de autoridad moral para quien es denunciado con una acusación, en este caso tan sólida. Si bien como bloque tenemos claro el respeto al principio de inocencia, también tenemos claro que no se debe estigmatizar a las víctimas. Me gusta señalar acá a una profesora de Derecho, Laura Cantore,
quien explica la necesidad de la reparación social de las víctimas y menciona que la reparación es un hecho individual, pero también es un hecho colectivo. Y el hecho individual va a hacerlo o lo va a llevar adelante la víctima, pero el hecho colectivo tiene que ver con las actitudes que se tomen colectivamente y socialmente para facilitarle a la víctima la posibilidad de credibilidad. En otra denuncia, que ahora ha iniciado su juicio, que es contra el exgobernador Alperovich, nos decía la periodista Mariana Carvajal: ¿cuántas mujeres se han aguantado y soportado situaciones similares, incluso en otros espacios políticos a lo largo de los años? Y nos pedía a la clase política que es fundamental que se implementen mecanismos administrativos que acompañen a las denunciantes y que las causas lleguen a la justicia avancen con premura. Dejar solas a las víctimas es mirar para otro lado. Es querer meter bajo la alfombra la mugre machista y es la peor respuesta. Sobre entonces la discusión es ahora, ¿qué respuestas debe dar la propia política para ofrecer un respaldo a las víctimas que se animan a hablar? Pero también, ¿cómo se puede ofrecer o favorecer lo necesario para perder el miedo a denunciar? Al tiempo de que el acusado continúa en el cargo, no importa incluso hasta en qué cargo. La reacción del intendente Espinosa es de manual. Ha sido negar los hechos y que responden a cuestiones políticas. Pero en definitiva, lo que busca con la violación de las medidas de la jueza, cuando debían no acercarse, es amedrentar. Y por qué no, disciplinar. Disciplinar y llamar al silencio para que otras no hablen. Y él sigue siendo poderoso. Me hubiese gustado, quizás lo han hecho y yo me lo he perdido, pero que el Ministerio de Género y Diversidad de la provincia ayude a garantizar que el proceso se lleve adelante sin obstáculos ni represalias, porque aquí hay una asimetría de poder y de acceso a recursos técnicos, jurídicos y de entorpecimiento del acceso al derecho que existen entre un intendente del distrito más grande de la provincia de Buenos Aires y una joven que decide cortar no solo con el abuso, sino con la impunidad. Porque hay que frenar los atropellos, porque cuando decimos no, es no. Entendemos entonces que resulta imprescindible, y por eso lo pedimos nuestro repudio a los hechos realizados por este funcionario, y venimos a acompañar el proyecto presentado por el bloque de concejales de Juntos por el Cambio del Consejo Deliberante de La Matanza, donde se solicita la licencia del intendente. Licencia sin goce de sueldo hasta que se esclarezcan los hechos que motivaron la denuncia. Concluye la investigación penal, ya sea con condena, con falta de mérito o con sobreseimiento firme. Finalmente, basta de violencia. Y por todo lo expresado es que solicitamos asimismo que este proyecto presentado por los concejales sea asimismo elevado a la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia de Buenos Aires y pedimos al resto de los concejales que nos acompañen. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejala Ramírez. Y ningún otro concejal hace uso de la palabra. Concejal Echepare. Gracias, señora presidenta. Coincidimos con la concejala en la necesidad de estar atentos ante estos hechos, de repudiar y de levantar la voz cuando es necesario hacerlo y sobre todo en estos casos donde hay una disparidad entre dos personas, entre la persona que actúa de una manera no debida y la víctima, por considerar que obviamente hacer un jefe comunal o cualquier actor que llega a su cargo por elección, consideramos que es muy valiente también además el hecho de hacer la denuncia. Sabemos que es muy probable que en la mayoría de los casos, al haber esta disparidad, la víctima no se anime a realizar la denuncia, no se anime a hablar, no se anime a contar. Así como decía al principio, coincidimos en la mayoría de las cuestiones con el proyecto, y obviamente hay cosas que en lo personal y como partido no podemos dejar pasar, sobre todo en los considerandos, por considerar nosotros y que no son ciertas,
sobre todo considerando que es la manera lamentable que el gobernador Axel Kicillof, algo personal, respaldó la continuidad del intendente. Eso no fue así, me parece que es lamentable escribirlo. La verdad no fueron palabras del gobernador darle apoyo al intendente. Todos quienes se han expresado desde nuestro partido se han expresado con la voluntad de que se haga justicia. Nosotros vamos a hacer lo mismo. No nos vamos a guardar silencio, ni yo en lo personal, ni mis compañeros, ni en el bloque. Pensamos hacer silencio. Sí consideramos que en algunas de las cosas que se dicen acá no podemos estar de acuerdo, y consideramos que ponernos en contra de esto tampoco es algo que sea de nuestro agrado ni que sea nuestro deseo. Por ende, pensamos que acordar un texto en común sería lo más lógico en este caso. Sí consideramos que esto no tiene que ser algo político, sino que tiene que ser algo que surja de un consenso entre todos, entre la sociedad en general y de nosotros en particular, más allá del espacio político al que pertenezcamos. Resaltar la importancia de la erradicación, más allá de que sea algo medio desoneador pedir eso. Sabemos que estas cuestiones siempre han sucedido, suceden y lamentablemente seguirán sucediendo, pero nos parece importante resaltar esto, la importancia de que se animen a denunciar, y en resaltar esta importancia es que también como bloque nos preocupamos por cuando nos llegan noticias del cierre del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, y algo que es muy reciente, el cierre de la Subsecretaría contra la Violencia de Género, y de los despidos en el equipo lo voy a leer porque en el equipo de etimología del Ministerio de Justicia. Son personas que se encargan de acompañar, de asistir, muchas veces son el primer contacto entre una víctima y lo que es la justicia. Y bueno, yo estuve leyendo y escuchando bastante al respecto. Este equipo en particular trabaja con las madres del dolor, y una de ellas manifestaba la preocupación que sentía, porque decía que estaban recibiendo miles de llamadas de los familiares y de las víctimas preocupadas porque no sabían qué iban a pasar con los expedientes, con los seguimientos, con el acompañamiento que se hace desde este equipo. Así que no podemos nosotros dejar pasar en este caso, cuando se hace tan público un caso, hechos de tanta gravedad como son las políticas de un Estado nacional que van a contramano de lo que es la defensa de las violencias contra las mujeres y las diversidades. Así que bueno, nuestra moción es pasar a comisión porque consideramos que en muchas de las cosas que se escriben acá no podemos estar de acuerdo, pero resaltamos la importancia de consensuar un texto en común con el que estemos todos de acuerdo. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Hay claramente dos mociones. Sí, concejala Ramírez. Gracias, presidenta. Decir que no hay ningún problema, señor concejal, si quiere presentar un proyecto en conjunto, una moción respecto... Se debe dirigir a la presidencia, concejala. Discúlpeme. Si quiere presentar un proyecto en conjunto, me ofrezco para que lo hagamos en conjunto, no hay ningún problema respecto del cierre del área de género de naciones. Entiendo que también, sobre todo las políticas y los compromisos de derechos humanos que ha asumido nuestro país, estoy de acuerdo en el repudio de esas características. Segundo, que si el único párrafo que le parece inoportuno al concejal tiene que ver con las expresiones de Axel Kicillof, no tengo inconvenientes en que ese párrafo de los considerandos sea eliminado y continuemos con el proyecto. Y mencionaba esto de hacer un proyecto en conjunto porque no era en sí mismo el proyecto que tenía que ver con el repudio y el pedido de licencia del señor intendente de La Matanza. Gracias, señora presidenta. Sí, ni si ningún otro concejal hace uso de la palabra, entonces siguen las dos mociones. Sí, concejala Serra. Gracias, señora presidenta. Bueno, la verdad que es difícil en estas cuestiones. Muchas veces se mezcla la política con otras intenciones y creo que tenemos que bregar siempre por la igualdad
en todas las cuestiones. Ha pasado también, señora Presidenta, el caso de Manuel Mosca, en su momento cuando fue denunciado también por su secretario, el expresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que tampoco tuvo su repudio, continuó en su cargo y siguió estando. Por supuesto, es de otro partido, pertenece al PRO, pero creo que a veces mezclar la política en estas cuestiones tenemos que empezar a no mezclar la política, a no mezclar las políticas con estas denuncias y a bregar siempre por la igualdad ante todo los fundamentos que cuando hablamos, ¿sí? Y la verdad que el proyecto en su artículo 1 me suena raro que lo presente una abogada cuando manifiesta el repudio a los hechos realizados por un funcionario público. ¿Dónde está la presunción de inocencia? ¿Cómo sabemos que realizó? ¿Tiene las pruebas? ¿La justicia lo determinó? Creo, señora Presidenta, que es un proyecto para discutir, para charlar entre todos y la verdad que yo tomaría cierta, tratarlo no con esta liviandad que se tratan estas cuestiones, sobre todo cuando está mezclada la política. Y siempre, por supuesto, defender a la víctima, en todos los casos, siempre, pero bregar sobre todo por la igualdad ante todo. Así que bueno, nuestra moción va a seguir siendo que este proyecto sea trabajado como debe ser, y si hay que pedir lo que se deba pedir, y nuevamente, como lo mencionábamos recién en otro proyecto, que la justicia actúe. Que eso creo que es lo más. Y que tenga celeridad en un montón de cuestiones, que eso es lo que necesitamos, y creo que es un cambio que tiene que venir en la Argentina, sea del partido que sea. Creo que ese es el gran cambio que debería hacer quien llegue a un lugar como funcionario. Gracias, Presidenta. Gracias, concejala. Bueno, entonces, las dos mociones. Sí, ya habló las dos veces concejala Ramírez, pero igual le voy a dar la palabra. Gracias, Presidenta. Si bien Mosca no necesita de mi defensa en lo más mínimo, y si cometió un hecho ilícito, tiene que ser juzgado y castigado por ello, porque yo a las mujeres les creo. También decir que pidió licencia en su momento. Nada más, señora Presidenta. Sí, concejala Romana, y con esto damos por finalizado el debate. Sí, señora Presidenta. Bueno, dejar en claro que este proyecto lo queremos trabajar en comisión, porque por supuesto que primero estamos con la víctima, siempre. Y en segundo lugar, porque hay un montón de datos que, primero, que no está bien llamado por ahí el ministerio y demás, y hay un montón de datos que nos gustaría agregar a este proyecto. Por ejemplo, que el ministerio, que junto con la ministra, se acercaron, ofrecieron todos los dispositivos a la víctima y no fueron tomados en cuenta, que por ahí son los datos que le faltaban a la concejala. Es necesario que de este proyecto salga uno en común para poder elevarlo y que llegue con fuerza, ¿no? Siempre resguardando al cuerpo, que es el nombre de todos que va a salir este proyecto, ¿no? Va a salir el nombre del Consejo Deliberante de DERO, y más que nadie, ella, la concejala que es abogada, puede saber que no podemos quedar por ahí faltos de información. Eso nada más, agregar que hay un montón de datos que faltan, que nosotros lo queremos agregar al proyecto, y no se puede hacer acá en sesión. Gracias, señora Presidenta. Gracias, concejala. Entonces, habiendo dos mociones, votamos por la moción de aprobación del proyecto tal cual está. Votamos ahora por el pase a comisión. Por mayoría, entonces, se decide el pase a comisión. Va a ir a la comisión de equidad de género y diversidad. Punto 13, bloque puntos por DERO, proyecto de resolución, campañas de concientización sobre recolección de heces de los animales en la vía pública. Concejala Ramírez tiene uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, vamos a salir notablemente de lo que veníamos hablando. Este consejo, en el que había aprobado ya en septiembre del 2023
un proyecto también de resolución donde solicitaba al Ejecutivo la posibilidad de instalar en los espacios verdes dispensadores de bolsas biodegradables aptas para la recolección de heces de las mascotas por parte de sus dueños. Este proyecto viene un poco a suplir, que al momento, bueno, eso no se ha podido llevar adelante, pero me parece que aún cuando el Ejecutivo lo pueda implementar, se hace necesario campañas de concientización a quienes sacan a sus mascotas a pasear, y en particular lo hacen en lugares públicos como el parque, la placita de juegos, las plazas, porque también nos encontramos que muchas veces los niños, sobre todo más pequeños, pueden no advertir la presencia de heces en los espacios públicos, y eso genera una enorme cantidad de transmisión de enfermedades a partir de las mismas. Entonces nos parece importante que cuando nosotros queremos a nuestras mascotas y a nuestros perritos y los sacamos, también lo hagamos con la responsabilidad que significa, y nos hagamos cargo también de lo que nuestros animales realizan en la vía pública y en los espacios públicos, que aparte son espacios que compartimos con otra gente y no les obliga a levantar lo que ellos hacen. Es un proyecto que me parece que es necesario concientizar y seguir trabajando sobre él. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejala Ramírez. Concejala Romano. Gracias, señora presidenta. Sí, agregar a lo que dice la concejala también, que desde hace un tiempo se viene trabajando junto con Cabina Bromatología sobre cuidado responsable de mascotas, la colocación de chips, recordar a la comunidad que cualquiera puede ir a registrar su mascota con este nuevo dispositivo, que es una manera también de cuidar el ambiente y también a las mascotas. Y sí, este proyecto salió desde el bloque, fue presentado y vamos a trabajar junto con el área de ambiente para poder lograr y acompañar la colocación de estos dispositivos con bolsitas para los animales, para las heces de los animales, junto con una campaña de concientización como lo pide esta resolución. Así que, bueno, recordar este fuerte compromiso también que hay desde el área de bromatología para lograr que cada ciudadano o cada ciudadana que tenga una mascota también se responsabilice de tenerlo, de cuidarlo, de tenerlo en el patio de su casa, y también de cuando lo saca a pasear sea responsable y colabore con el cuidado del ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a acompañar el proyecto. Bien, gracias, concejala. Habiendo una sola moción, entonces someto el proyecto a su votación por la aprobación. Aprobado por unanimidad. Punto 14, bloque juntos por Dios, proyecto de resolución 30 años de la reforma constitucional. Concejala Ramírez tiene uso de la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, como un poco lo decía allí, la última reforma de la Constitución Nacional para el año 1994, no solo de la Constitución de la Nación Argentina, sino también la de la Constitución de la provincia. En el mismo año, unos meses antes, fue aprobada. Que sin dudas es un hito histórico este encuentro que tuvieron los argentinos, porque poder llevar adelante una reforma constitucional requiere el habla, el temple de quienes estaban en ese momento conduciendo desde la oposición y desde el oficialismo nuestro país. Y me parece importante también que este Consejo lleve adelante diversas actividades que tengan que ver o conmemorar estos 30 años de la Constitución, de la última reforma constitucional de 1994, porque hubo allí 19 bloques. Estuvieron discutiendo 90 días entre las ciudades de Santa Fe y Paraná para adecuar la Constitución Nacional. Y me parece que las innovaciones que introdujo los institutos, los principios que incorpora la Carta Magna, que son de vanguardia, merecen ser recordados. Incluyó, por ejemplo, con jerarquía constitucional los instrumentos internacionales de derechos humanos, los institutos de democracia semidirecta, asumió el compromiso de protección de los derechos sociales y colectivos, una firme defensa de la democracia, la tutela de los grupos más vulnerables, el compromiso del Estado frente al problema de la discriminación y la desigualdad estructural, las garantías constitucionales,
Incorporó el defensor del pueblo, el fortalecimiento del federalismo, el rol del Estado de protección social al ejercicio del libre mercado, la atenuación del sistema presidencialista, el Consejo de la Magistratura, el reconocimiento del dominio originario de las provincias de sus recursos naturales, el reconocimiento constitucional de la autonomía universitaria y la gratuidad de la enseñanza universitaria. Me parece que a 30 años de su legado merece que nosotros, como la parte legislativa de nuestra comunidad, hagamos conocer todo eso, todos esos derechos, todas esas instituciones que fueron incorporadas en la última reforma constitucional y que hoy son parte de nuestra vida. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejala. Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, concejala Romano. Gracias, señora presidenta. Bueno, luego de analizar y leer este proyecto, vamos a tener que pedir un poquito de ayuda por ahí a las idóneas. Nos surgen algunas dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes van a ser los destinatarios de estas charlas, de estos debates, de estas, dice, cines, ¿no? Cine debate? ¿Quiénes van a ser los destinatarios? ¿Para quiénes van a ser destinadas estas charlas? ¿Quiénes las van a dar? ¿Quiénes van a ser aquellos o aquellas que brindan esa información? Y si somos nosotros, primero tendríamos que capacitarnos en el tema. Otra de las dudas que tenemos son los tiempos. ¿Cuándo? Los espacios. ¿Dónde? ¿Sí? ¿Y quién va a organizar? ¿Quién va a garantizar la creación de estos espacios? También era una de las dudas que nos surge. Nuestra moción, señora presidenta, es enviarlo a comisión para poder ser evaluado, trabajado, discutido y por supuesto que podamos interiorizarnos más sobre estos temas que por ahí no conocemos bien. Muchas gracias. Gracias, concejala Romano. Bueno, si ningún otro concejal hace uso de la palabra, concejala Ramírez, la moción de pasar el proyecto a comisión, ¿usted está de acuerdo? Mire, si realmente logramos que este proyecto se trate en comisión, voy a prestar la conformidad para que armemos un organigrama o cronograma de estas actividades. Es posible llevarlo adelante. Hay, de hecho, todas las facultades de ciencias jurídicas o el nombre que reciban, por lo menos las universidades públicas, están llevando a cabo todas diversas actividades tendientes a conmemorar los 30 años de la última reforma constitucional por la importancia que la misma tiene. De hecho, los invito a ver, hay un par de Instagram de quienes presenciaron y estuvieron discutiendo parte de lo que se resolvió en la convención, casi a título, ¿no? De la suerte del trasfondo, del tras bambalinas, de lo que allí sucedía y cómo se iban construyendo las diferentes necesidades y cosas que iban aprobándose en esta reforma. Los profesores de las diversas facultades es posible convocarlos de manera virtual y presencial porque están saliendo a dar a conocer la reforma constitucional. Ojalá la podamos entregar a nuestros estudiantes de todos los niveles, adaptada por supuesto a ello, podamos tener un calendario con todo eso. Si es mejor a los fines de armar un calendario que esté en comisión, voy a prestar la conformidad. Gracias, concejala. Entonces, habiendo una sola moción que es por el pase a comisión, sírvanse votar por la aprobación. Aprobado por unanimidad. Voy a girar el proyecto entonces a la Comisión de Asuntos Varios. No habiendo más puntos por tratar en el orden del día, invito a la concejala Marcos a la ría de la bandera. Damos por finalizada la sesión. Buenas noches.